Hoy te contaré cómo un asesino real inspiró a Thomas Harris, el novelista, a la creación de uno de los personajes más icónicos dentro del género de terror psicológico. Antes de ser el escritor del bestseller de sus más famosas obras como Red Dragon o Silence of the Lamb, se encontraba trabajando como periodista en los años 60, al asignarle que fuera a visitar a un asesino llamado Dick Simmons, quien se encontraba en la prisión estatal de Monterrey, Nuevo León, en México, por haber asesinado a 3 personas y que había sido condenado a muerte por sus crímenes. Días antes de esta visita de Harris al prisionero, había intentado escapar de la prisión recibiendo un disparo en la pierna. Su vida fue salvada por un personaje que se hacía llamar el Dr. Salazar. Harris entrevistó a Salazar y discutieron las motivaciones psicológicas de los crímenes de Simmons, e incluso debatieron la naturaleza filosófica de la maldad. Harris describió a Salazar como un hombre pequeño con cabello rojo oscuro que se mantenía siempre quieto y poseía una cierta elegancia. Harris terminó la visita invitando a Salazar a visitarlo en Estados Unidos y no se dio cuenta de que Salazar era en realidad otro reo más, hasta que habló con el director del penal, quien le contó a Harris cómo Salazar era un asesino que, gracias a sus habilidades médicas, era capaz de empacar a sus víctimas en cajas sorprendentemente pequeñas. Lo más impactante es que no se comportaba como un asesino típico. Parecía más un hombre de mucha calma, platicando sobre filosofía. Solo sonreía y analizaba a Harris como si lo estuviera diseccionando mentalmente. Harris salió de esa entrevista con una idea que lo perseguiría por años. ¿Qué pasaría si existiera un asesino brillante, refinado y manipulador? Esa idea se convirtió en el personaje de Hannibal Lecter, que debutó en la novela de Red Dragon de 1981. Hollywood no tardaría en notar el potencial de Red Dragon, y es que en 1986 se estrenó la película de Manhunter, la primera película en adaptar la historia de Hannibal Lecter. En esta versión el actor Brian Cox interpretó a Lecter, pero con varias diferencias. Se llamaba Hannibal Lecter, con una ortografía diferente. Era menos sofisticado y más directo, casi como un criminal común. Tenía menos tiempo en pantalla y su impacto no fue tan fuerte o tan esperado. Aunque Manhunter tenía un estilo interesante, la película no tuvo mucho éxito y Lecter pasó desapercibido para la mayoría del público. Nadie se imaginaría que 5 años después Hannibal se convertiría en un icono del terror gracias a un actor británico llamado Anthony Hopkins. Y es que la forma única en que el actor Anthony Hopkins le da vida al personaje de Hannibal Lecter en la película del Silencio de los Inocentes cambiaría y revolucionaría el género de terror psicológico. Este papel le dio un Oscar a Anthony Hopkins y lo logró con una actuación tan escalofriante que incluso sus compañeros de reparto se sentían incómodos cerca de él. Pero ¿cómo se preparó? ¿Qué trucos usó? ¿Y por qué sigue siendo él uno de los villanos más aterradores del cine? Todo comienza en 1989 cuando el actor Anthony recibe la propuesta del director Jonathan Demme sobre el guión de la película. En una de las entrevistas que le hacen al actor en el show de Jonathan Bros en Friday Night, él comenta que inicialmente pensaba que era un guión para la realización de una película para niños. Automáticamente quedó fascinado por el personaje y por el elenco de la película, ya que de alguna manera su instinto lo llevó al desarrollar a su máximo potencial a este personaje psicópata. Esto junto al director, que le dio esa libertad para poder sacarle el máximo provecho tanto como del personaje y del actor. Y es que a pesar de solo aparecer aproximadamente 16 minutos en toda la película y grabar todas las escenas en solo un mes, logró cautivar y aterrorizar a toda una generación. Hopkins no improvisó la personalidad de Hannibal, la diseñó con una precisión quirúrgica. Su forma de hablar sin mover los labios se inspiró en HAL 9000, la inteligencia artificial del 2001 de Space Odyssey, y su mirada fija, sin parpadear, fue basada en reptiles y depredadores reales. Él sabía que la verdadera amenaza no viene de quien grita o se mueve agresivamente, sino de quien permanece inmóvil y te analiza como si ya supiera todo sobre ti. Durante el rodaje, Jodie Foster confesó que le daba miedo interactuar con él, porque sentía que le estaba analizando como si fuera una presa. La escena más icónica donde Lecter dice su famosa frase "me comí su hígado con unas habas y un buen shanty", hubo un detalle que no estaba en el guión. Ese sonido de succión que hizo después lo improvisó totalmente. El equipo de filmación se quedó helado y Jodie Foster, su reacción en cámara es 100% real.
Y finalmente, en la escena donde Clarice visita a Hannibal en su celda, Hopkins decide hablar en un tono bajo y pausado para hacer la atmósfera más tensa. Comenta Jodie Foster que en esa escena en especial la hizo salirse del personaje, que la forma en cómo actuó y le dijo las cosas casi intimidante y burlándose de ella, su acento y su persona, y aunque todo era parte del guión, se ve en cámara la reacción genuina de incomodidad y desprecio. En conclusión, de un cirujano asesino en una prisión de México a una primera versión en una película de los años 80, hasta convertirse en una leyenda con Anthony Hopkins, Hannibal Lecter no solo es ficción, es la combinación de la realidad y el cine en su máxima expresión. Déjame en los comentarios tu opinión acerca de este tema. Y por supuesto suscríbete para más historias aterradoras como estas del cine.